Chile Secreto viaja por todo el país recogiendo distintas historias desde diferentes puntos geográficos. Pero hoy quisimos quedarnos acá, en nuestra capital, y bajo la sombra de don Pedro de Valdivia, su fundador, preguntarte, ¿fue realmente este caballero el que fundó este asentamiento humano? ¿Qué historias terribles o dramáticas se esconden entre estas calles que transitas diariamente? Hoy, en Chile Secreto, viajaremos de la mano de 3 historias para conocer de mejor forma este punto cero de nuestra geografía nacional. Y estamos seguros que te sorprenderán. Este era el templo más importante del Santiago de entonces, mucho más relevante e imponente que la catedral de entonces. Ahí sabemos que murieron, como dije, 2000 mujeres. Cuando se logra entrar al templo, lo que se encuentra es un espectáculo horrendo y dantesco, donde hay pilas de cadáveres calcinados. Muchos de ellos nunca jamás pudieron ser reconocidos por sus familiares. Pedro Valdivia viene utilizando un camino, que es el famoso camino del Inca, hasta Santiago. No están abriendo camino, no están explorando territorio inhabitado, están siguiendo una carretera que ya existía. Sí. Esta batalla es una batalla pequeña en la cual un grupo de soldados chilenos se parapetan en la iglesia principal de este pueblo, de la Concepción. Y ya adentro pasa la noche, o sea, llega la noche y les prenden fuego. Estamos en los patios del ex Congreso Nacional, acá al lado del Palacio de Tribunales y a una cuadra solamente de la Plaza de Armas. En este lugar precioso del centro de Santiago ocurrió una de las tragedias más grandes de nuestra historia civil. La iglesia de la Compañía era uno de los templos más populares de Santiago. Demoraron 35 años en construirla y cuando la entregaron en 1631, su torre, con un reloj maravilloso, dominaba el paisaje de Santiago. Bueno, Sol, estamos pasando debajo de las campanas de la iglesia de la Compañía. Estos jardines, tú me contabas que quizás enfrente estaba ubicada la iglesia de una de las tragedias más grandes de nuestra historia y más grandes de Occidente. Tenemos que ponerlo en contexto, ¿no? Cuando hablamos del gran ataque terrorista, de la gran tragedia de las Torres Gemelas, estamos hablando de 3.000 personas muertas. Aquí estamos hablando de 2.000, en un periodo en que Santiago tenía ¿cuántas personas? De las que calculo 88.000, de las que están en el distrito. 88.000 personas y mueren 2.000. Es un porcentaje medible, es un número importante de la sociedad. ¿Cuál era la composición social de la gente que estaba al interior de la iglesia? Es muy interesante tu pregunta porque después del incendio, tanto la Intendencia, pero sobre todo el Arzobispado de Santiago hizo un censo. Ahí sabemos que murieron, como dije, 2.000 mujeres, lo que significa 1 de cada 27 mujeres de Santiago. Hagan el cálculo a cualquier sociedad. 1 de cada 27. Me gustaría preguntarte,
¿Cómo ocurrió? Muchas veces no magnificamos estas tragedias, leemos y hablamos de el incendio que mató a 2000 personas, pero ¿cómo vivieron ese día las personas dentro de la iglesia? Mira, era el Día de la Purísima, 8 de diciembre de 1863. Era la fiesta más popular dentro de la ciudad, la fiesta religiosa. Tan popular era que las puertas había que abrirlas un poco antes para que no se atiborrara de gente. El templo estaba adornado, digámoslo, con velas, una cantidad enorme de velas, velones, en fin, decoraciones en tela y en papel crepé, que se hacían para hacer adornos muy bonitos, además también flores de madera, flores de papel, a más de otros adornos que uno podía encontrar en la iglesia. Lo que pasó es que el sacristán abre la cañería, la llave, y sale con fuerza el fuego que prende la parafina, digamos, ¿ya? Esto pasaba con frecuencia. Y el sacristán la bajaba. Claro. No era tan grave. Pero era tal el ornamento del Día de la Purísima. Estamos hablando no solamente de las lámparas, sino también de adornos. Todo. Que no hay lámparas en el sentido que nosotros entendemos lámparas, no hay electricidad. Sí. Esto es pura vela y puro globo. Exacto. Y los globos se iluminan una vela con parafina. O sea, en rigor debía ser canónicamente con aceite, pero en Chile no había aceite, Sí, era claro, con parafina. Entonces, sale la llamarada. Y como estaba tan ornamentado, pues era el Día de la Virgen, estaba lleno de guirnaldas. ¿De qué material? Flores, de papel. De papel. Y de género. Y entonces lo baja, pero ya está prendido. Entonces, mediante el incendio empieza veloz por la guirnalda y llega hasta el altar. Entonces, el verdadero incendio empezó en el altar. Como las naves eran largas y los altares no se veían, las personas de atrás no supieron que había incendio, pero se dieron cuenta solo las de adelante. Y a eso hay que agregarle una situación de que las puertas del templo se abrían hacia adentro. Esa es una de las claves. Una de las razones del por qué fueron muy pocas las personas que lograron salvarse. Entonces estamos hablando que esto fue prácticamente una tormenta perfecta, un recinto cerrado, con muy poca salida. Y hay otro dato importante, este templo ya había tenido desgracias anteriores, tanto a raíz de terremotos como también incendios. Por lo tanto, todos sus muros, todas sus ventanas estaban muy bien resguardadas y protegidas, lo que dificultó el escape, claro, como también el acceso desde afuera para poder ayudar a salvar gente. Imaginémonos entonces la situación. De pronto se inflama el altar de la Virgen, comienzan a crecer las llamas, la gente se asusta, intenta automáticamente correr. Estamos hablando de 2.500 personas corriendo hacia las únicas 3 puertas que se cierran. Entonces esto se convierte en una caja que se está quemando por dentro con 2.500 personas encerradas. Un infierno. Y además, por todos los muros, el tipo de ventana con que se habían reconstruido el templo, esto pasó a ser una suerte como de caja cerrada, donde adentro las personas que estaban no tuvieron ninguna escapatoria. El incendio fue tremendamente rápido porque era todo de madera y porque la combustión era gigantesca. Y porque había bombas de parafina prácticamente claro, en todos lados. Bueno, de hecho, el incendio mismo duró exactamente 1 hora. ¿1 hora? 1 hora. Los hombres salen, son 300, ¿ya? Las mujeres están adentro. Las iglesias no tienen banco.
ni sillas. Las mujeres están, y es un suelo desnivelado. Las mujeres, cuando tú muy española, van a misa con un manto, se sientan en el manto, y de ahí después es la acústica. Las fieles no escuchan al sacerdote haciendo la misa, Además estaban porque está lejísimo. Sí. Entonces llevan sus propios rosarios devocionarios. O sea, hay una cosa como distinta de lo que pasa en la misa por allá y los fieles por acá. Entonces está todo este enorme grupo de mujeres. Salen las de adelante, corriendo hacia atrás, pero como es desnivelado y están en el suelo, se empiezan a caer encima de las otras. Y lo que queda es una multitud abigarrada de 2 metros de personas quemándose. Compacta. Tú me contabas que desde afuera veían manos buscando ayuda, ¿no? Rompieron las puertas, pero no podían salir porque era como digo, una especie de cerro de personas quemándose de muchas formas. Una cosa muy, muy tremenda. Las campanas alcanzaron a anunciar el incendio. Hasta que se empezó a quemar ya la nave de arriba y saltaron los campaneros. Y las campanas cayeron encima de los fieles y el techo encima de los fieles. Unos bloques de fierro de cientos de kilos. O sea, te caes encima. Y el techo cae encima y ahí con llamas. Cuando cae la campana y el techo, y se produce un silencio de humo, cuentan los hombres y ya la mujer que está en la plazoleta que reinó el más profundo silencio, porque entendían que ya no podían hacer nada. Y lo que había eran gritos y gritos de dolor de 2.000 mujeres que pararon y duró, según dicen los testigos, 1 hora más. El incendio duró 1 hora exacta. Fue violentísimo, rápido, muy devastador. rápido, y a la hora ya estaban todos muertos. Al incendio asistieron, pero así narran las crónicas de la época, todas las autoridades, del presidente de la República, el gabinete completo, las Fuerzas Armadas, pero por la calidad y la estructura del inmueble no fue posible hacer ninguna operación de rescate. Cuando se arman cuadrillas, de hecho, para tratar de apagar el incendio, porque no habían bomberos en Santiago en ese momento, se logra contener el incendio, pero ya la mayor parte del templo se encontraba quemada. Cuando el humo finalmente se disipó, los que ingresaron al recinto no podían creer lo que veían. Algunos lloraron, otros no soportaron la imagen y tuvieron que salir. Eran 2.000 mujeres y niñas muertas, entrelazadas en las posiciones más grotescas, estirando los brazos en muecas de horror antes de morir quemadas por el fuego. Incluso hoy sería extremadamente complejo lidiar con 2.000 cadáveres al unísono. Imagínense en el siglo XIX, sin energía eléctrica, sin sistemas de refrigeración y con el verano a pocos días de iniciarse. Este cerro de cadáveres humeantes en el centro de una ciudad muy pequeña fue una verdadera pesadilla, muy traumática, que duró prácticamente semanas. Empezó a llegar todo el mundo, la policía acordonó precisamente para que no entrara la gente adentro. Pero sí entró un doctor muy connotado de la Universidad de Chile, que es el que hace el parte médico, y explica qué pasó y dice que en realidad no murieron mayormente por el fuego, sino por la asfixia. Y de la asfixia, el tema de la parafina, que fue muy, muy fuerte, los vestidos que tienen una combustión enorme, las enaguas,
que las quemaron. Y esta es una frase tremenda, porque dice que murieron asfixiadas, asadas y cocidas. Cuando llega el doctor y empieza a hacer el examen de esto, se da cuenta que hay un mar de mujeres que han muerto tendidas, ¿ya? Pero otras que están paradas, pero que no pudieron salir. Y entonces lo que encuentra es medios cuerpos calcinados, pero rostros. Y esos rostros están con la expresión del terror. Cuando se logra entrar al templo, lo que se encuentra es un espectáculo horrendo y dantesco, donde hay pilas de cadáveres calcinados. Muchos de ellos nunca jamás pudieron ser reconocidos por sus familiares y eventualmente se sabía que habían muerto, pero no se sabía cuál era el cuerpo específico que pertenecía a cada familia. Hicieron una pila, aquí, de 2.000 muertos, perdón, hay 25 hombres. Enorme, usted se podrá imaginar el porte. Era tal, lo que dicen, repito, el olor a carne quemada, que trajeron en carretas sacos y sacos de cal. O sea, lo que había acá era un gigantesco bloque de cal. 200 hombres van a hacer en la fosa común al cementerio, que se demoraron como 3 días en hacer. Se requirieron 164 carretas para llevar los cadáveres al cementerio. Esta tragedia impensable no solo produjo horror y trauma entre la población de Santiago y las propias familias, sino que también movió a los vecinos para organizarse e intentar evitar que esta tragedia se repitiera. El 9 de diciembre, la verdad que el amanecer de todas las familias en Santiago ya abrieron sus ojos lamentando la pérdida de más de algún familiar. Fue tal el impacto en la sociedad del Santiago de entonces que prácticamente de manera inmediata un joven, José Luis Claricruz, hizo la publicación en un diario de la época, El Ferrocarril, convocando a un grupo de jóvenes para fundar una asociación de bomberos similar a la que ya existía en Valparaíso. Al primer llamado acudieron muchas personas impactadas por la tragedia. Precisamente, motivados por el incendio que les había tocado presenciar hacía pocos días, y hubo que posponer la reunión para un salón de mayor capacidad, y el día 20 de diciembre, es decir, a los 12 días de producida la tragedia, se fundó el Cuerpo Bombero de Santiago con 6 compañías, que dentro de sus declaraciones fue para evitar que una tragedia similar pudiese azotar a la ciudad de Santiago y a sus habitantes. Aunque algo quedó de sus restos, este sitio había perdido todo sentido positivo para la gente de Santiago. La carga de horror y dolor que aún persiste en este lugar, por el que transitamos diariamente, llamaba quizá a no reconstruir el templo. En este meeting que se arma para que no se reconstruya el templo, sino que se haga un monumento, finalmente ganan los del monumento. Entonces, nada menos que el fundador del Partido Radical, Guillermo Mata, se para y termina diciendo lo siguiente: los hombres tienen que ser firmes respecto a las mujeres. Y aquí lo que importa es que la esposa obedezca a su marido, la hija obedezca a su padre y la hermana obedezca a su hermano. Okay. Entonces lo que está diciendo es, lo que hacen las mujeres es abandonar sus deberes porque se lo pasan en la vida devota, pues.
Entonces tienen misa en la mañana, en la tarde, en la noche, y además terminan en misa a las 8 de la noche. O sea, esta gran, tremenda, terrible tragedia detona una discusión antifeminista, por decirlo de alguna manera. O sea, donde el clero y las mujeres son las culpables. De acuerdo a lo que circulaba en la prensa en esa época, el reconstruir el templo de la Compañía era algo demasiado doloroso, especialmente tomando en consideración que habían muerto cerca de 2.000 personas en el incendio. Y se decidió en realidad construir estos jardines que ustedes ven alrededor, que son muy bonitos, pero además también hacer un monumento a las víctimas de la Compañía. Por otro lado también se empezaron a promulgar decretos y leyes que tenían que ver con la seguridad de los edificios producto de los incendios. Por lo tanto, se recogieron las cenizas, los restos, y en la plazoleta actual del cementerio general, debajo del monumento al dolor, que está ubicado al frente de la puerta principal, hay una cripta donde se trasladaron todas estas cenizas, todos estos restos de personas que fue imposible identificarlas, y ese es el monumento recordatorio del incendio de la iglesia de la Compañía, que actualmente en los jardines del Congreso hay una réplica. La historia nos dice que el 12 de febrero de 1541, don Pedro de Valdivia llegó por el norte con un grupo de valientes y esforzados expedicionarios y llegó a este valle despoblado, absolutamente desierto, donde con mucho esfuerzo fundó Santiago de la Nueva Extremadura, Santiago de Chile, nuestra actual capital. Pero al parecer a don Pedro se le olvidó contarnos un par de cosas que hoy vamos a conocer y que te van a sorprender. Rubén, estamos en la cima del Cerro Santa Lucía, estamos viendo Santiago, pero estamos en diciembre de 1540. Este valle está tranquilo, corre el río Mapocho, pero por el norte viene una expedición española al mando de Pedro de Valdivia. Correcto. Cuando ingresan al valle, ¿qué es lo que realmente se encuentra? Porque hasta ahora nos dicen que no había nada, que era un peladero. ¿Qué es lo que encuentra Pedro de Valdivia cuando ingresa a Santiago, a este valle? ¿Cómo se llamaba este valle? No, el valle se llamaba Mapocho. Mapocho. Mapocho, ese es el nombre originario. Pedro Valdivia viene utilizando un camino, que es el famoso camino del Inca. Llegó a la Chimba, primero, no cruzó el río Mapocho, se quedó en el lado norte. En Recoleta. Se quedó en Recoleta, en ese sector. ¿Qué es lo Chimba. que él ve? ¿Qué hay acá? Chacras. Chacras. Ve un valle agrícolamente muy potente, ve acequias que estaban construidas ya y que habían incorporado una extensa superficie a la agricultura del maíz. El maíz, el paisaje estaba teñido de color amarillo. Pedro de Valdivia, cuando llegó al Valle del Mapocho, no encontró un peladero, un lugar despoblado. De hecho, encontró un lugar habitado, con distintas construcciones, también con una urbanización, uno podría usar ese término, ya que el valle está con acequias, con campos de cultivo, que eso no es un trabajo menor. La mayor cantidad de población estaba situada al norte del Valle del Mapocho, y al lado sur del Mapocho había un pequeño asentamiento, pero de una enorme importancia, porque era un centro administrativo y ceremonial de la autoridad o del representante inca en esta zona, que a la llegada de Pedro Valdivia se llamaba Quilicanta. O sea, sí, Quilicanta, de hecho Quilicanta recibe a Pedro Valdivia y lo alimentó. Los incas, originarios de Cusco, fueron un enorme imperio que dominó extensas áreas de países sudamericanos como Argentina, Chile, Bolivia, Perú, Ecuador e incluso Colombia por el norte. Y su periodo de mayor expansión coincidió justamente con la llegada de los españoles. Pero,
Al ver las construcciones, las líneas y trazados urbanos, las acequias, el diseño de los plantíos agrícolas, los españoles, por supuesto, decidieron apropiárselo y utilizarlo en su beneficio. Este sector es especialmente importante porque es la cabecera del Valle Central. Si uno recuerda lo que estudia de geografía, están todos los valles transversales del norte chico y el Valle del Mapocho es el primer valle que se extiende hacia el sur y que uno puede llegar desde este valle hasta Puerto Montt, hasta el canal de Chacao. Por lo tanto, la salida y entrada natural a ese mundo del llano longitudinal de 1000 kilómetros era el Valle del Mapocho. Esta era una pasada, un corredor natural y a tierras muy ricas. Sí, de las más fértiles que hay en la tierra y que sostenía una población de más de 1 millón de personas. O sea, hay acuerdo en los primeros españoles que llegan ahí en que está densamente poblada, hablan de 1 millón y hasta 2 millones de habitantes. Los incas tenían un tremendo sentido geográfico y estratégico. Santiago es un valle que tiene 2 entradas, la Angostura de Norte y la Angostura de Paine por el sur. Es decir, es un valle fortaleza que tiene 2 entradas muy fáciles de defender, militarmente hablando. Los incas, muy inteligentemente, se establecen en este lugar para luego abrirse hacia el sur, hacia esos 1000 kilómetros de valles muy fértiles, con 1 millón de habitantes, hasta Puerto Montt. Lo que no está claro es si Pedro de Valdivia sabía de la existencia de este asentamiento, o si se sorprendió al encontrarlo. El punto es que toda esa información sobre el hallazgo fue omitida en sus mensajes a la corona. ¿Y dónde queda entonces esa historia de un Pedro de Valdivia besado que llega a un valle inhóspito con donde no habita nadie y construye una ciudad sobre un peladero? No es así, ¿no? No, nosotros creemos que hay demasiada evidencia histórica y arqueológica que demuestra otra cosa. Ahora, ¿por qué él informó a...? Bueno, hay razones, porque cuando escribe las famosas cartas al rey, prácticamente le cuenta que aquí había re poco y tuvo que hacerlo todo de cero, a partir de cero. Pero yo creo que eso lo escribió él como para deslumbrar un poco al rey y para obtener beneficios. Al margen de la importancia estratégica del lugar, las investigaciones arqueológicas demuestran que el trazado urbano y su localización tenían una fuerte carga mágica y simbólica para la cosmovisión inca. Efectivamente creemos que esto fue una huaca, un cerro sagrado, por el carácter especial de la roca que había aquí, y justo esto obliga al río Mapocho a dividirse en 2 brazos. Claro, un brazo era el Mapocho actual y otro es la Alameda. La Alameda. Y entonces, casualmente, este centro administrativo de Quilicanta, o este asentamiento de Quilicanta, está entre medio de estos 2 brazos, y como al pie de este cerro que sería sagrado. Esa conformación de cerro sagrado más 2 brazos de río se repite en muchos centros administrativos a lo largo del Tahuantinsuyo, partiendo por el Cusco. Santiago es una ciudad espejo de Cusco. Espejo de Cusco. Y hay muchos centros administrativos incaicos que tienen esa formación. O sea, hay una geografía sagrada también. De todas maneras, el primer rayo de luz que sale al amanecer, pasa por esta cumbre donde estamos, el primer rayo se proyecta en la Plaza de Armas. ¿En serio? ¿Es tal cual? Sí. El primer rayo de sol del solsticio de invierno pasa por el Santa Lucía y golpea la Plaza de Armas. Sí. Entonces hay una conjunción de elementos de carácter más bien simbólico, que lo que pensamos nosotros que hicieron a Quilicanta elegir ese lugar, que no era muy apto para vivir, porque sufría permanentes inundaciones. Era mal lugar para vivir, pero era muy bueno desde el punto de vista de la conjunción de elementos simbólicos. Y nosotros creemos que por ese motivo se eligió el lugar. Ese rayo de sol del que habla Raúl Stever ocurre en un día preciso de nuestro año. Se trata del 21 de junio, cuando es el Inti Raymi,
o el Huetripantu mapuche, ni más ni menos que nuestro verdadero año nuevo para el hemisferio sur, el momento en que el sol comienza nuevamente su recorrido vital. Y es desde un cerro preciso en que ese día sale el sol, proyecta su rayo a través del Cerro Santa Lucía y cae en ese punto mágico que es nuestra Plaza de Armas. Ese cerro es el Cerro El Plomo, y un hallazgo maravilloso producido a mediados del siglo XX confirmaría que para los incas este valle era un valle sagrado, muy importante y cargado de símbolos ancestrales. Se trataba del cuerpo de un niño depositado en un adoratorio en la cima del Cerro El Plomo. Al parecer, un gesto mágico relacionado con las lluvias y la protección del valle. Pero esa será otra historia. Una hipótesis es que la Plaza de Armas actual corresponde a un espacio ocupado por la población indígena. Pasaba el camino del Inca por el costado de la plaza, habían distintas estructuras por el lado poniente, que es donde está la catedral, por el lado norte, donde está el Museo Histórico y el Correo, como queda registrado por las investigaciones del Archivo Nacional, que indican que esos fueron los primeros lugares construidos. Eso hace llevar a pensar que habían construcciones previas y que la plaza, el espacio de la Plaza de Armas española, se superpuso a una cancha, a un espacio ceremonial incaico. Este es un lugar relevante, no solo para el periodo histórico poshispano-chileno, sino también prehispánico. ¿Qué es lo que encontró precisamente en este lugar? Bueno, estrictamente hablando, no excavé la plaza, otros han excavado la plaza. Excavé el Museo Histórico que está a mis espaldas, aquí el patio principal. Excavé el patio Los Naranjos, que está lateral a la Catedral Metropolitana. Bueno, aquí hay un relleno que tiene que ver un poco con el piso actual. Y después aparece un primer muro. Es un muro que recorre linealmente o longitudinalmente toda la trinchera que hemos hecho. Continúa hacia allá y se extiende. Ahora, bajo ese muro y acercándonos a los 2,70 metros de profundidad, aparecen fragmentos incaicos. Pero no en un estrato puro incaico, sino mezclado con restos coloniales tempranos. Y eso tiene un poco que ver con el proceso de formación del sitio, que se mezclaron las cosas europeas. Los europeos llegan aquí, hacen huertos, hacen jardines, aran, hacen excavaciones para sacar arcilla y poder hacer adobe, después rellenan esas excavaciones con basura y todo se movió y se revolvió. Por lo tanto, aquí encontramos bastante material incaico, del periodo incaico, pero no en estratos puros. Finalmente, la idea de un Pedro de Valdivia llegando a un sitio baldío y despoblado y fundando una ciudad desde cero es completamente falsa. El Valle del Mapocho ya era un importante centro administrativo y un lugar de gran valor simbólico y astronómico para la cultura inca. Esta ciudad, tu ciudad, ya existía. Es 9 de julio de 1911. Por las calles empedradas de la ciudad de Santiago avanzaba lentamente un particular cortejo fúnebre. Eran 77 hombres dirigiéndose a la catedral. 4 de ellos portaban cada uno una misteriosa cajita. Eran veteranos de la Guerra del Pacífico, cada uno con un pequeño cartel colgado del cuello con el nombre de uno de los soldados chilenos muertos en el combate de la Concepción. Estos corazones humanos fueron llevados por las manos de sus compañeros, a lomos de mula, en tren, barco, para finalmente llegar acá, a una capilla especial de la Iglesia de la Gratitud Nacional, a miles de kilómetros de donde quedaron sus cuerpos. Luego fueron trasladados a la escuela militar,
para finalmente, en 1911, descansar donde están hoy, en la Catedral de Santiago. Sí, es cierto, hay 4 corazones humanos en un altar instalados en la Plaza de Armas, el centro mágico de nuestro país. Antes de llegar a la catedral pasaron por otros templos también reconocidos en la historia de Chile y se optó al final que el templo más representativo era el templo principal. La palabra catedral es la cátedra del obispo, es la iglesia madre de todas las iglesias. Y esta iglesia de Santiago de Chile tiene más de 400 años. O sea, es un templo donde la iglesia, ¿no?, su pastoral y el templo, lo que ustedes ven, está lleno de historia. Eso significa que hay personajes históricos que están acá. Muchos personajes históricos y otros desconocidos, pero que se sabe que marcaron, ¿no?, en la colonia o posteriormente, marcaron con su entrega y por eso que en sus tiempos decidieron traerlo a este lugar. Estamos en la Catedral de Santiago. Las catedrales no solo son lugares de culto, además son reservorios culturales, cementerios, ¿no? Acá está enterrado Diego Portales, integrante de la familia Carrera también. Y tenemos otro hito importante, ¿no? Además de esos históricos, está este monumento a los soldados de la Concepción. Cuéntanos de qué se trata. Se erigió este monumento que en su parte central abajo tiene los corazones de los oficiales. Eso es importante. En el centro de Santiago, en la catedral, hay una urna de mármol con corazones humanos. Porque eso lo hace accesible al público, no solamente un cierto sector. Y el monumento por los costados tiene escrito todos los nombres de los soldados que participaron aquel día 10 de julio del 82. No solamente están los oficiales, sino también están los nombres de todos los soldados. De todos los soldados, de los 77. Ahora, esto está hecho en mármol, es un monumento más bien pequeño, comparativamente hablando, digamos, pero yo creo que tiene un simbolismo sumamente fuerte por todo lo que significa y por su misma construcción, digamos, que está enalteciendo hacia el cielo, hacia las alturas. Oye, Francisco, estamos acá a muy pocos metros de los corazones de los soldados de Concepción y hay un momento que es un poco oscuro. Te dicen que los traen desde Perú, pero nunca te cuentan cómo. Y el relato oficial dice que fueron extraídos con mucho cuidado por los cirujanos del ejército. ¿Qué nos puedes contar de eso? Sí, eso no está del todo establecido. En realidad hay una lucha entre cirujanos. Hay 2 cirujanos que se disputan haberle sacado el corazón a estos capitanes, un poco porque igual era glorioso sacarle los corazones en ese momento. Pero hay por ahí un relato oculto, no sé si tan oculto, un poco más popular, donde en realidad no fue ningún capitán, sino que fue un soldado raso con un corvo y les reventó el esternón y le sacó el corazón como Indiana Jones, como esa película de Indiana Jones donde llega un tipo, le saca el corazón y le gusta. ¿Y esto por qué? ¿Porque los cirujanos estaban ocupados con los heridos? En realidad era todo un desastre en ese momento. Estaban los cuerpos mutilados, había sobrevivientes, pasaban muchísimas cosas y es muy probable que los cirujanos no hayan tenido tiempo para ello. ¿Sí? Ahora, por supuesto no hay nada fehaciente. En datos históricos, el dato duro es que hubo una guerra y todos murieron, pero de ahí a cómo pasó depende de la crónica y el relato. La ocupación chilena del Perú fue uno de los episodios más traumáticos en la historia de nuestros vecinos. Los chilenos cobraban impuestos de guerra en la forma de dinero, comida o caballos a los habitantes. Los abusos, la violencia e incluso las violaciones llegaron a ser lo usual, al punto que el propio ejército chileno enjuició estas acciones. El odio hacia el invasor creció
y se convirtió en voluntad de guerra contra los chilenos. Ahora también está el dato que dice que los chilenos, ante la falla en la línea de pertrechos, ¿no? También simplemente tomaban vacunos, robaban en las haciendas o exigían tributos de guerra. Sí, o sea, no, el ejército chileno, bueno, ahí es un tema de guerra, porque cuando uno habla con un militar te dicen es parte de la guerra. Una ocupación es lo más pacífica que se pueda, pero en el fondo de algo tienen que vivir, sí, claro. Es como la excusa, pero sin lugar a duda hay un acto satánico y totalmente diabólico en ocupar un lugar como ese. Además, ni siquiera, esto es otra cosa, lo que hasta donde yo investigué, no era el ejército peruano su enemigo, eran habitantes de la sierra que no tenían absolutamente nada que ver con los márgenes geopolíticos entre Perú, Bolivia y Chile. Claro. O sea, totalmente desmedido, no tenían por qué hacerlo. Se estaban defendiendo de los invasores, ¿no? Por supuesto. El odio hacia el invasor chileno hizo nacer una guerrilla montonera en la sierra peruana que desgastaba día tras día a la tropa nacional de manera persistente. Estaba a cargo del héroe peruano Avelino Cáceres, el llamado Brujo de la Sierra. La estrategia de los chilenos en la sierra era penetrar con una línea, ¿no? Dentro de este territorio agreste, poco conocido. Consistía en ir tomando pueblos y estableciendo puntos a medida que ingresaban en la sierra para combatir a las fuerzas de Avelino Cáceres. Uno de estos pueblos era La Concepción. ¿Cómo se desarrolló la guerra en la sierra? Muy poco glamorosa, muy distinta a la del resto de la campaña, ¿no? Sí, seguro, porque casi no hubo batalla. Estos tipos se iban asentando en los diferentes pueblos. Y como eran asaltados por los habitantes de la zona, necesitaban seguir moviéndose. En realidad ellos lo pasaban pésimo porque aparte de que no había batallas frontales, claro, salían de cualquier lado, vivían en paranoia, claro. O sea, estaban paranoicos porque los asaltos se hacían de manera muy intempestiva, no los veían venir, tampoco los podían pillar. Cosas que se dicen en las crónicas es que envenenaban el agua, por ejemplo. Entonces las medidas sanitarias no eran las ideales. Robaban y quemaban pertrechos, no tenían nada para comer, y en el fondo, en ese estado de cosas, fue como una guerra de desgaste, ¿sí? Lo que el ejército chileno, un poco por vanidad, pensaba que iba a ganar fácilmente, como mismo entraron a Lima, no se dio así, y en el fondo la línea se extendió muchísimo. Se hizo débil. Se hizo muy débil. Entonces en el fondo los soldados no estaban muriendo por batallas en sí, estaban muriendo de hambre, de enfermedades y de los asaltos también. Entonces esta línea que se alarga por toda la sierra deja algunos flancos súper expuestos. La Concepción, en este caso, era uno de esos flancos. ¿Quiénes eran? ¿Cuál era la composición social de estos soldados? De todo. De todo. Recuerda que la Guerra del Pacífico fue una guerra absolutamente transversal a la sociedad. Fue desde el dueño del fondo, el hijo del dueño del fondo, hasta el último de los cañanes. Es tan así como que esto fue una especie de Vietnam, enfermedades. Enfermedades, sí, muchas. Combates todos los días. Exacto. Comunidades pequeñas, ¿no? Comunidades pequeñas. Pero al final había una interacción entre el invasor y el invadido. Porque no podías estar pescando puñetes todos los días. No, claro. Pero me refiero a que el invadido conocía el terreno, lo utilizaba en su beneficio. Por eso que no fue tan mal. La situación se volvió gravísima. Los constantes ataques sorpresa, el agotamiento de la tropa, el tifus, las enfermedades y el olvido hacían completamente recomendable la retirada. El propio general del Canto encabezaría la evacuación. Un pueblo quedaría con una pequeña dotación y Avelino Cáceres decidió atacar. Ese pueblito era La Concepción. Imagínate la situación, porque debe haber sido terrorífica. Ver bajar a miles y miles de combatientes enemigos para rodear tu posición, de la cual no hay escapatoria, mientras tu grupo no llenaría un bus de la locomoción colectiva de hoy. Todos ellos dispuestos a matarte de las maneras más atroces. Lo único que resta
es pensar en tu familia, ajustarse el uniforme y resistir irracionalmente. Ahora entremos al combate mismo. Lo que tenemos es una situación, es una trampa perfecta. Estamos hablando de un pueblo en el centro de un valle rodeado por cerros, con solamente una salida. Habían 77 soldados custodiando un pueblo diminuto y de pronto por los cerros se abalanzan miles de efectivos enemigos. ¿Cómo se desarrolla este combate que tú llamas desigual? Evidentemente. Es una masacre, pero es muy caballerosa. A mí me impresionó mucho eso, porque baja un jinete de las colinas con una cartita, con un papelito, y le dice, por favor, ríndanse. A ustedes les conviene rendirse porque bla, bla, bla. Y ahí el Ignacio Carrera Pinto, en el mismo papelito, de hecho, le dice a otro cabro, oye, date vuelta, para usarlo como mesa, le va a responder al tiro. Y la respuesta es, me es imposible, bueno, no es exactamente así, me es imposible rendirme. O sea, por Dios y por mi patria, yo no me voy a rendir. Así que le estamos dando unos minutitos para que, eso se lo escribe en el papel al general, para que su jinete alcance a arrancar, porque en este rato nosotros ya vamos a pelear, o sea, no vamos a retirarnos. Y lo que hacen es cubrir los flancos de la plaza. O sea, esos 77 se distribuyen en los 4 flancos de la plaza. Cuando ya se ven sobrepasados, se repliegan al centro y se van hacia la iglesia. ¿No es cierto? La iglesia funcionaba como el cuartel general. Y ahí ya dentro de la iglesia pasan mucho rato encerrados, mucho rato asediados. Estamos hablando de un día completo. 17 horas. 17 horas de actividad. Y ya dentro pasa la noche, o sea, llega la noche y les prenden fuego. ¿Sí? Con una, creo que era benzina o parafina. ¿Sí? Y ya está prendida de fuego de la iglesia, que debe ser una escena impresionante en todo caso, en medio de la oscuridad, una llama gigante. Hace que los tipos tengan 2 opciones, o quemarse vivos, ¿sí? O salir y rendirse. No quedaron chilenos vivos que sirvieran de testigos de lo que sucedió después. Según la versión peruana y la de algunos extranjeros, los pocos que lograron sobrevivir el embate final se rindieron, pero fueron presa de la turba montonera. Cuando el ejército de Estanislao del Canto encuentra a estos 77 soldados muertos, mutilados, en las condiciones espantosas en las que lo encuentran, los soldados toman una decisión, ¿no? En realidad el Canto toma la decisión, dice quémenlo todo. O sea, ya hay también una cuestión en el fuego que es una especie de borradura. O sea, como yo suprimo un evento, es quemándolo todo. O sea, que no quede ni una huella. ¿Y estamos hablando de qué? ¿De mataron gente? ¿Quemaron el pueblo? ¿Destruyeron? Lo que hizo del Canto es persigan a todos quienes puedan encontrar y mátenlos sin ni siquiera preguntarles el nombre, ¿sí? Y quemen el pueblo. Impactado y conmovido por el martirio y la enorme resistencia de los soldados chilenos, el comandante del regimiento Chacabuco, don Marcial Pinto Agüero, ordenó tomar los cadáveres de Ignacio Carrera Pinto, Julio Montt Salamanca, Arturo Pérez Canto y Luis Cruz Martínez y extraer los corazones de esos 4 oficiales que habían resistido junto a sus hombres un combate tan desigual que había terminado siendo suicida. Le extraen estos corazones y ¿qué hacen luego? ¿Se los entregan a una comisión especial? Básicamente los ponen en unos frascos, porque había unas farmacias ahí en el mismo pueblo. Ah, van a buscar unos frascos a una farmacia. Sí. Al menos así lo relata Moller. ¿Sí? Y Nicanor Moliner básicamente llega como a la misma conclusión. Y lo que hacen es pasárselo a sus seres queridos dentro del ejército. Básicamente el mejor amigo, por ejemplo, Ignacio Carrera, llega y dice, yo quiero este. Y ahí se lo llevan primero a Lima, ¿sí? Y de ahí vienen a Santiago y hacen todas las ceremonias correspondientes. El caso de el estado en el que son encontrados los cuerpos, eso también es un dato que regularmente se obvia, ¿no? Es determinante. Los cuerpos estaban en franco estado de descomposición y ni siquiera eso, sino que estaban mutilados. Lo que se sabe es que los habitantes de la zona, que no viven en Perú, pero básicamente tienen otras costumbres, se ensañan con los cuerpos. Sí, es súper gore lo que ocurre ahí.
y eran cuerpos que se sabía fehacientemente que no iban a tener una cristiana sepultura si se los dejaba allí. Entonces, el hecho de sacarle los corazones responde a muchas cosas. Uno, estos cuerpos van a ser nuevamente saqueados y no vamos a tener rastro de ellos, ¿sí? Y por otro, que uno se pregunta en este estado de cosas, ¿cómo estaban los cuerpos? Si eran solamente un molido de carne, pelos y huesos, o había algo que sacar. Entonces, en el fondo, el corazón es un emblema. Hoy, en nuestro programa, viajamos a una especie de Santiago secreto y descubrimos que nuestra ciudad fue fundada sobre otro asentamiento preexistente, cruzado de simbolismos de orden cosmogónico, cargado de sentidos ancestrales y secretos, aún por descubrir. Conocimos una tragedia de magnitud mundial, de esas que cargan las calles sin que lo sospechemos. Y supimos de un extraordinario rito de corte religioso patriótico que el Estado de Chile realizó en el centro de nuestra plaza de armas con corazones humanos. Todas las ciudades tienen sus mitos, sus secretos y sus leyendas. Y nuestro programa te invita a ti a descubrirlas. Esto fue Chile Secreto. Mi nombre es Jorge Baradit. Nos vemos en un próximo capítulo.